unos anales, ¿cómo se llama? Y si se pone muy exigente no le damos nada. Recordatorio, sí. ¿Listos? ¿Sí? Están agresivos, ¿no? Óiganme, oigan, óiganme, y les conviene que no se vayan porque al final les tenemos alguito. Karen lista, dicen, mandaron decir. Que Karen está lista. Bueno, dentro del área de fundamentos de la doctrina cristiana, vamos ahora a trabajar el segundo de ellos, que es fe en Dios. El primero, la Biblia lo establece muy claramente en Hebreos capítulo 6, que es arrepentimiento de obras muertas. Al respecto, quiero recordarles que siempre podemos aproximarnos a verdades como esta de dos maneras. Una, como simplemente el Dios demandante, o como lo dijimos en aquella clase, el Dios narcisista, o la otra, en más bien la manera como Dios nos provee a nosotros calidad de vida, los recursos que Dios nos da para poder entrar en procesos genuinos de transformación, procesos positivos de transformación, cosas que no simplemente son para que Dios se sienta bien, porque Dios, pues créanme, no tiene problemas de autoestima, como alguno lo podría decir, o de personalidad, o de pobrecito me siento solo, Dios no anda herido ni nada por el estilo. Evidentemente le interesa nuestra respuesta y nuestra actitud, pero quiero decir el asunto, en casos como arrepentimiento y en otros aspectos de la vida y de la enseñanza bíblica, no se trata tanto simplemente de ser éticamente o moralmente correctos, sino de poder experimentar a Dios de una manera muy real en nuestra vida, experimentar procesos de transformación genuinos, experimentar libertad de verdad al corazón, una forma, una calidad de vida alta. Tengan eso en mente siempre, porque es que nosotros por nuestro trasfondo religioso tendemos a pensar solamente en el otro lado, el Dios que exige mucho, o simplemente un asunto que nos pone moralmente bien o éticamente bien, o simplemente un asunto que se trata de hacer que seamos gente buena, gente linda, gente que no le haga mal a nadie, y el asunto va mucho más allá que eso. Es otra dimensión de vida, con otra calidad de vida, con una cierta altura de vida, una libertad de vida y todo lo demás que pudiéramos pensar positivamente. Vamos a entrar en tema entonces. Fe en Dios es el segundo de los fundamentos de la doctrina cristiana. Recuerden que también dijimos que si la Biblia señala esas doctrinas básicas como fundamento, y pueda sonar redundante, pero yo creo que es bueno decirlo, debe ser que tienen el poder de fundamentar, debe ser que tienen algo detrás que le provee piso a una persona, un piso de entendimiento, pero un piso de vida también. No simplemente un asunto teológico, sino creo que le da algo más que eso, un sostén, un sustento. Voy a pedirles que vengan conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 1. Los que nos están acompañando por audio o por video también, vengan con nosotros a ese texto. Vamos a introducirnos en el tema de fe en Dios. Y quiero yo comenzar con Caín y Abel como una ilustración. ¿Cuántos conocen la historia de Caín y Abel? Levanten la mano para que la cámara los vea, que ustedes sí leen la Biblia o algo así, para que los que los ven digan, uy, qué gente tan estudiosa. Bueno, gracias. Luego nos arrepentimos de la hipocresía ya, pero... No, la culpa es mía, yo soy el que le digo que le miren a la cámara. Pero la cámara tiene un efecto raro, ¿no? En fin, Caín y Abel me parece un buen punto de partida. La historia de Caín y Abel me parece que nos da muchas lecciones. Vamos a leerlo. Versículo 1. Y el hombre conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué historia esta, ¿no? Quiero enfatizarles un par de cosas nada más. En primer lugar, Caín y Abel, hay diferentes distorsiones sobre Caín y Abel, como mentiras doctrinales o no sé cómo llamarlas, por lo menos distorsiones acerca de la historia de ellos. Alguno puede pensar que es que el uno era uno buenecito, todo lindo. ¿Ustedes no se imaginan a Abel todo bonito? Si uno piensa en Abel, lo piensa como de rizos dorados, blanco, de facciones bonitas, y Caín así como medio del color mío, por ejemplo, o así el pelo como yo, vestido como... No tanto. No exageremos. Alguno piensa que a Abel lo trajo la cigüeña de París y que a Caín lo trajo algún cuervo barranquillero del aeropuerto de Ernesto Cortizos, o del África perdida, o qué sé yo. O sea, tenemos la concepción del bueno bueno y del malo malo, y son conceptos incorrectos en cuanto a la verdad sobre Caín y Abel, la verdad detrás. Hay un señor muy famoso llamado William Marion Branham, que él habló de las dos simientes, y evidentemente Caín y Abel tipifican dos simientes, pero o dos semillas, o dos líneas, o dos familias completamente distintas. No sé si están conmigo allí en la presentación, si me están acompañando. Las dos simientes. Branham, que fue un profeta muy famoso en los Estados Unidos, terminó, recuerdan que hablábamos la primera, discúlpeme, pero tienen que ir bien pegaditos conmigo, gracias. Hablando de uno de cada 10 líderes que termina mal, ¿recuerdan? Pues Branham es uno de los 9, de los otros 9, y no terminó bien, aunque era un profeta tremendo al parecer. Pero él terminó afirmando, escuchen bien esto, que Caín y Abel eran hermanos gemelos de distinto padre. ¿Me están escuchando? Hermanos gemelos de distinto padre. ¿Ustedes creen que eso es posible o no? Bueno, la ciencia demuestra que sí, que puede haber cuando una mujer, yo no sé, una mujer con ciertas calidades, de un corazón muy amplio, qué sé yo, una mujer increíble, llega a tener intimidad sexual con dos hombres de manera muy, muy seguida o de manera casi simultánea, pues que eso de raro no tiene nada. Ha habido estudios que demostraron que este señor tenía razón en una cosa, que sí puede pasar que una mujer engendre. En este caso no sería gemelos, sino quizá mellizos, pero sí se puede dar el fenómeno de diferente padre. Branham entonces lo que afirmó es que Caín y Abel eran gemelos de distinto padre. Oigan bien la historia que el hombre armó. Él decía que Caín era hijo literal del diablo, o sea, de una interacción sexual entre Eva y Satanás. Y Abel sí había sido como un fruto de la relación correcta, y que de allí la diferencia. Es una concepción que realmente no tiene ningún asidero bíblico, porque una de las bondades de la Biblia es que ella se explica ella misma. Y esto deberíamos aprenderlo como líderes que somos en las áreas que tengamos de servicio. La Biblia se explica ella misma. No hay que tratar de buscarle muchas cosas extrañas. Es más bien encontrar esos pares donde ella se explica. Otros señores dijeron, unos más acá de un grupo, un ministerio que se hizo famoso, bueno, un ministerio por llamarlo de alguna forma, se denomina Creciendo en Gracia. Ellos decían que Caín tipifica literalmente demonios que se encarnan en las personas, no personas endemoniadas, no, sino demonios que se encarnan, y Abel tipifica un grupo de los predestinados que realmente son ángeles encarnados también.
O sea que se ha dicho lo que ustedes quieran respecto a Caín y Abel, un montón de cosas que realmente no se ajustan a la verdad. Vamos a hablar un poquitico entonces y me van a entender por qué arranco con ellos aquí. Recuerden ustedes el relato, mírenlo conmigo de nuevo. En el versículo 3 dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Hablemos entonces un momento de Caín. ¿De qué nos habla este caballero? Es muy interesante todo el trato de Dios con él. Inclusive mírenlo ustedes bien, cuando Dios lo rechaza, noten ustedes que la Biblia dice que Dios miró a Caín y a su ofrenda con desagrado. O sea, hubo algo en Caín que hizo que también la ofrenda no fuera la correcta. Pero el punto es que hay un diálogo que tal vez ustedes, muchos, ni siquiera habían notado. Hay un diálogo entre Dios y Caín muy interesante, que desmiente a Branham, que desmiente a todo el mundo diciendo que este era un demonio encarnado y todo lo demás, porque si es un demonio encarnado o un hijo del diablo literalmente hablando, pues ¿para qué Dios se ocupa de decirle lo que le dice? Versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Ustedes se imaginan a un demonio de buen genio? Hablando en serio, ¿no? Yo pues no sé, ¿si habrá algún demonio pacífico? ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Miren el versículo 7. Si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si lo que dice Branham es cierto, si lo que dice Creciendo en Gracia y tanta gente es cierto, este diálogo es irrelevante, o sea, es un chiste, un mal chiste. Pero no es un mal chiste, es un diálogo correcto. Porque el problema no era, en este momento no era esencialmente de que el uno era bueno y el otro era malo. El problema es otro completamente distinto. Déjenme explicarles un par de cosas bien rápidamente. Por un lado, mis queridos hermanos, hay que recordar esto. Hablamos de ofrendas aquí. En el Antiguo Testamento o en el hebreo antiguo, la palabra para ofrenda es la palabra corbán con Q, por si alguien quiere escribirla. Corbán con Q se traduce como ofrenda. Pero la palabra corbán tiene una peculiaridad, unas peculiaridades increíbles, porque corbán no traduce simplemente el acto de dar, el hecho de dar o lo que uno da, sino corbán literalmente significa un camino de acceso o un camino abierto hacia la presencia de Dios. O sea que el concepto de ofrenda bíblico desde la antigüedad era que Dios abría un camino para que las personas pudieran acercarse a Él. Recuerden ustedes que Adán y Eva fueron echados fuera del paraíso, arrojados. O sea, hubo una enemistad radical entre Dios y el hombre. Entonces, ¿de qué manera podía acercarse ahora el hombre? Si Dios lo echó. Bueno, Dios mismo estableció el patrón. Y en ese patrón entonces se encuentra o tiene sentido la ofrenda, un camino de acceso, un camino abierto. Pero Caín empieza a desatender eso, digamos. Una ilustración más. En el libro de Apocalipsis, cuando la Biblia habla de Jesús, identificándolo como el Cordero de Dios, hablando de la Pascua, donde un cordero se sacrificaba, dice una cosa que es bien interesante. Dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Uno puede decir que eso es un exabrupto, ¿cómo así que inmolado desde antes de la fundación del mundo? Recuerden que Dios habla como Dios es eterno. Y eterno no quiere decir que existe mucho tiempo, largo tiempo, sino eternidad significa carencia de tiempo, no hay tiempo, no existe tiempo. El concepto de pasado, presente y futuro no existen. La eternidad no está en el tiempo es un pedacito que está incluido en la eternidad. Dios era desde antes de soltar el tic-tac. Así que, desde esa perspectiva, Dios habla. De manera que el sacrificio de Cristo, en esa concepción de Dios, el Dios eterno, fue hecho desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, aunque históricamente se cumplió hace 2000 años en nuestro calendario histórico. Alguien estará diciendo, ¿y qué tiene que ver todo esto? Tiene mucho que ver. ¿No se han preguntado por qué desde el primer momento lo que Dios hizo con Adán y Eva? ¿Recuerdan ustedes la escena cuando ellos dicen y se dieron cuenta que estaban desnudos, etcétera, etcétera? Y entonces cosieron delantales y se cubrieron porque estaban avergonzados. ¿Y qué dice luego la Biblia? Dice que Dios los vistió con piel de animales. Así que obviamente Dios les quita la vestidura de hojas, pero queda una cosa implícita pero muy clara. ¿Cuál era?
que algún animal o algunos animales fueron sacrificados. Escúchenme bien, por favor. Animales sacrificados, sangre derramada, sangre inocente derramada, para poder cubrir la desnudez de estos dos. ¿Me están siguiendo? Corbán, un camino de acceso, un camino abierto hacia la presencia de Dios. Así que Dios establece un patrón. ¿Por qué ese patrón? Muy sencillo, mis queridos hermanos, porque realmente la ofrenda, digamos que desde el punto de vista nuestro, los sacrificios de animales eran como una figura profética, pero de lo que Jesús haría en la cruz un día. Pero desde la perspectiva de Dios, óiganme bien, por favor, que eso es muy importante para entender este concepto y quiero ponerles, desde la perspectiva de Dios era un hecho cumplido ya. Jesús ya había sido sacrificado, aunque en la historia no se había cumplido. De manera que a nuestros ojos una figura profética, a los ojos de Dios era como si el mismo Hijo estuviese allí. Eso le da un valor a lo que es ofrenda muy grande, porque además ese corbán, mi querido hermano, no significa obviamente que no es un camino cualquiera, ni que una persona podía entrar como le diera la gana. Aquí está el problema entonces. ¿Qué es lo que hace Caín? Caín era labrador, pero Caín trae una ofrenda de la tierra. Alguien diría, bueno, pero ese era su trabajo. Sí, ese era su trabajo. Pero él sabía que esto era un corbán. Él tenía idea por sus padres. Él había oído seguramente la historia de sus padres, la historia de cómo Dios los vistió y cuál era la forma adecuada de acercarse a Dios. Díganme ustedes, si ustedes invitan a alguien a su casa, ¿es legítimo o no que esperen que entre por la puerta si es su invitado? ¿O ustedes esperan que entre por la chimenea como Santa Claus? ¿O esperan que entre por la, qué sé yo, por una ventana? Si es su invitado, ustedes le dan una entrada, un acceso, se espera que entre de la forma correcta, se espera que llegue de la forma adecuada. ¿Qué estoy diciendo? Muy simple, Caín llegó como le dio la gana. Alguien diría, pero le dio lo mejor de la tierra. ¿Y cuál es la diferencia? Puede ser lo mejor, pero no cambia el hecho de que era lo mejor de lo que le dio la gana. Era lo mejor de lo que a él le pareció. Y aquí hay un contraste bien evidente. No importa que sea lo mejor no lo convertía en lo correcto. Lo mejor no lo convertía en un corbán. Por eso la palabra corbán es tan bella, porque no es simplemente que le doy a Dios algo, sino le doy a Dios algo adecuado. Le doy a Dios algo conforme a lo que Él diseña. No le doy a Dios lo que a mí me da la voluntad. Finalmente, en este caso de Caín, por eso es que la Biblia dice que Dios no lo miró a él con desagrado. El problema estaba en Caín. Había un problema en Caín. El problema es que él quería la cosa a su manera, no como Dios decía, no importaba eso, él tenía su propio código. Muy bueno, pero era el suyo. Y yo creo que en este caso, Dios, como cualquier ser, legítimamente puede demandar el derecho. Si tenemos una enemistad y yo te abro el camino hacia mí, es legítimo exigir y es legítimo esperar que vengas por el camino que yo te abro, no por cualquiera, no a tu manera, no como se te antoje. ¿Qué es lo que revela el corazón de Caín? Muy sencillo, este hombre que es rebelde, lo que en realidad demuestra es incredulidad. ¿Y por qué lo planteo así? Démosle la vuelta al asunto, hablemos de Abel. Abel, el bonito, el de rizos de oro, el que lo trajo la cigüeña, el bonachón, ay, un muchacho chévere. No, aquí ese no es el punto. La Biblia se explica, Hebreos capítulo 11, mírenlo conmigo por favor, la Biblia se explica, Hebreos capítulo 11, el versículo 4, que dice: por la fe, aquí está clarísimo, por la fe ofreció a Dios por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente, mucho más valioso que el de su hermano Caín. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel y lo manifestó aceptándolo como justo. Aunque han transcurrido tantos años desde su muerte, Abel sigue hablándonos por medio de la fe. Está claro, no tengo que inventarle nada. No era un hijo del diablo y otro hijo de Dios, no era que uno era un demonio encarnado y el otro un ángel encarnado. ¿Cuál es el punto para Dios aquí? Fe versus incredulidad. Muy claro lo dice, que el sacrificio que Abel ofreció fue aceptado porque fue a causa de su fe. Por la fe, él ofreció un sacrificio excelente para Dios.
Así que el contraste, sí hay dos simientes, pero no es necesariamente de hijos del diablo en el sentido textual y otros hijos de Dios en el sentido literal. Si a eso fuéramos, como lo veremos en el transcurrir de estos cursos más adelante, toda la raza humana desde Adán se convirtió en hijo del diablo. Todo ser humano desde Adán se convirtió en un hijo del diablo, y eso lo explicaremos. O sea, ese punto es incorrecto. El asunto es la fe o la incredulidad. Y déjenme enfatizarles este pensamiento. El pecado que finalmente condena al ser humano es el de incredulidad, es el único que lo condena. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes recordarán las palabras de Jesús cuando dijo que el Espíritu Santo vendría para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y de juicio porque yo voy al Padre. Pero el pecado principal, cuando él menciona el pecado, ¿por qué no hace una lista de inmoralidades? Dice, de pecado porque no creen en mí. Una persona puede vivir de la peor manera, pero lo que realmente lanza su vida al infierno es el no creer en Cristo y en la provisión que Jesús significa para salvar su vida. Es incredulidad lo que finalmente lo echa al abismo de manera definitiva. Apocalipsis 21:8 dice, hay una lista allí, la de los que van a entrar al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice Apocalipsis. ¿Cuáles son estos? Dice que los primeros que entran en esa lista son los cobardes e incrédulos. Así que, señores, el asunto entre Caín y Abel es muy simple. No es que uno era mejor que el otro, no es que uno era más bueno que el otro, no es que uno era más lindo que el otro, es que uno creyó, otro no creyó. Uno creyó y ¿cómo se puede decir? La expresión natural de la fe es la obediencia. Y oíganme bien esto, porque hemos dramatizado el asunto de la obediencia y lo hemos convertido en un asunto como tan pesado, como tan difícil, como que obedecer, hay que obedecer, sí, pero eso suena como quien se toma un trago terriblemente amargo. Pero es que la obediencia tiene un asidero detrás, como la desobediencia también. El asidero detrás, lo que le da fuerza a lo uno o a lo otro es la fe. La fe mueve a una persona en dirección de la obediencia, el creer o el dar crédito, el darle crédito. Mientras que la incredulidad, no, eso conmigo no funciona así, o eso no es así, eso no pasa igual para mí, da a luz de manera natural la desobediencia o la rebelión. Así que la historia de Caín y Abel es una buena introducción para nuestro tema de fe en Dios, porque desde el primer momento queda establecido un patrón, que la forma como la gente puede agradar a Dios es por medio de la fe. No es por medio de sus actos, no es porque sean lindos o no. Los actos que sean resultado de la fe conmueven a Dios, pero en esencia el punto es el mismo, es fe. Es la gente de fe la que conquista el corazón de Dios, y es la gente que cree la que realmente puede relacionarse con Él. No es otra la cosa que Dios espera de nosotros, dicho sea de paso, porque no hay nada más que Él pueda realmente esperar de nosotros. No hay ninguna otra cosa que Dios pueda genuinamente esperar, positiva, genuinamente positiva de nosotros, no, quizá la única solamente el darle crédito, creer. Metámonos en tema entonces, como hicimos con arrepentimiento, hablemos de la fe, lo que no es fe. Creo que ahora les van a poner allí el apoyo visual, lo que no es fe. La fe no es conocimiento que viene por medio de los sentidos. Hay mucha gente que ha convertido la fe en un asunto de la mente. La fe no viene por los sentidos, por lo menos no por los sentidos, los 5 y el sexto, los 6 que tienen las mujeres, ¿no? Ni siquiera ese. La fe es un lenguaje completamente diferente. ¿Qué otra cosa podemos decir que no es la fe? No es un acuerdo mental con la palabra. No es un esfuerzo por decir sí, 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 sí. Una cosa más que no es la fe, no es positivismo, aunque genere una acción positiva, una actitud positiva, perdón, que conste que no estoy haciéndole comercial a ningún programa de televisión. Produce una actitud positiva, pero no es positivismo. Y una cosa más que no es la fe no es autoconvencimiento. Sí va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar, no pasó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Algunos piensan que la fe es esto. Sí se ve bien, ¿no? Para que no van a pensar que estoy viendo una cosa diferente.
La fe no es que sea, que sea, que sea, que sea, que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces, ¿cómo podríamos tratar de definir fe? Vamos a mirar algunas maneras que nos pueden ayudar a definirlo, aunque esto es como tratar de reemplazar, ¿cómo decirlo? La Biblia da su propia definición, pero vamos a decir algunas cosas que nos sean útiles a nosotros. En primer lugar, la fe es una actitud del corazón, no de la mente. No es algo de la mente es útil para otras cosas, pero la Biblia dice de manera muy clara que es con el corazón que se cree. No es de la mente, es del corazón. Además, cuando hablamos de fe, estamos hablando de una confianza sencilla y quieta en Dios. O sea que no es una gran disputa interna. ¿Qué más podemos decir que es la fe para como acercarnos a esto, no? Una forma de expresarla, de entenderla. Cuando hablamos de fe, hablamos de poner y mantener el corazón en línea con la palabra. Es un acuerdo interno con lo que Dios dice. Un asunto más que podríamos decir para entender qué es fe. Ver como Dios ve, ver como Dios ve. Esto puede sonar como místico, pero no lo es. De hecho, es de lo más práctico posible. Pero obviamente esto va ligado con la siguiente, o sea, ¿cómo puedo ver como Dios ve? ¿Es posible ver como Dios ve? Sí, ahí va una siguiente frase que debe estar con ustedes o les va a salir ahora. Es tener la palabra, o una palabra si quieren, sobre una situación específica, tener la palabra sobre un asunto en particular. Yo recuerdo haber escuchado del apóstol Alan Vincent algo que a mí me dejó ver otra perspectiva de este asunto. Cuando la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra, casi siempre ese versículo, ese texto es interpretado solamente con respecto a la evangelización, que la gente va a creer cuando escuche la palabra. Pero Alan Vincent lo planteaba de otra forma distinta. Él decía, la palabra genera fe en el corazón de una persona, de manera que cuando yo tengo la palabra específica para una situación específica, eso produce fe en mí. Y yo después empecé a evaluar aún experiencias propias y me di cuenta que es cierto. Tener la palabra específica sobre un asunto me hace ver todo de una perspectiva diferente y enciende el corazón en fe, una fe profunda. Sé lo que Dios me ha dicho sobre un asunto específico. Obviamente esto da por entendido, o da por sentado, da por descontado que somos gente que trata con Dios, que Dios para nosotros es mucho más que simplemente una idea. Una cosa más acerca de lo que es fe, la fe es positiva, pero no es positivismo. Es que el positivismo tiene que ver con el yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Digamos que el lenguaje de la fe es yo puedo en Cristo, o todo lo puedo en Cristo, como diría Pablo. Puede ser muy parecido, pero tiene una esencia bastante diferente. Estoy apoyado en Dios. No soy pasivo, obviamente, me muevo, pero estoy apoyado en Dios. Estoy confiando en gracia y favor de Dios, no simplemente en lo inteligente, capaz o hábil que yo soy. Y otra forma, otro aspecto más para entender lo que es fe. La fe, y esto sí me remito a Hebreos capítulo 11, el versículo 1, que es donde da la Biblia su propia definición. La fe le da sustancia a lo que yo espero. La fe realiza cosas. La fe es una herramienta que Dios nos da para crear, para producir, para hacer que las cosas se hagan ciertas, para convertir cosas en realidades, para convertir cosas o para traer cosas de un plano en el que están, donde solamente son un sueño, y hacerlas reales entre nosotros. La fe produce, la fe hace cosas. La fe le da sustancia a lo que yo espero. Ahora, siempre está el riesgo de, las definiciones siempre son un lío, ¿no? Porque uno se puede quedar entonces con una línea, con una letra, con un marco. Pero eso solamente son como referentes para comprender lo que es fe. Sigamos avanzando. Quiero mostrarles algo que hemos denominado aquí las dos caras de la fe. Hay dos cosas que la fe, ¿cómo se podría decir? Genera
tal vez sería la manera de decirlo. La fe va en dos líneas. La primera línea es la que llamamos la fe que alcanza la justicia de Dios. Fe que es útil para alcanzar la justicia divina. Recuerden que estamos diciendo que desde Abel Dios estableció un patrón, y es que la gente que le agrada a Él es la gente de fe, la gente que le da el crédito y aprende a moverse con Él. Miren conmigo por favor un texto en Romanos capítulo 1, el versículo 17, para comprender mejor esto de la fe que alcanza la justicia de Dios. La aprobación divina. Cuando hablamos de justicia de Dios, tengan en cuenta esto, quizá me parece importante mencionarlo antes. La palabra justificación o justificado era una palabra del comercio en el antiguo tiempo y se refería a balanzas. La balanza, ustedes saben cuál es la estructura básica, 2 platos, cuando tenía un indicador en la mitad llamado el fiel. Cuando el indicador marcaba que la balanza no estaba cargada previamente, obviamente, que estaba en total equilibrio, entonces la llamaba, o se decía, que esa balanza estaba justificada. De manera que ustedes encontrarán en la Biblia que abundan muchas expresiones de el justo, no el hombre bueno, sino el hombre justo. Dice el Salmo 32, bienaventurado el hombre al cual el Señor no culpa de pecado, no señala como pecador, pero ¿cuál hombre puede ser así? No existe uno así. Necesariamente está hablando de esto que llamamos justificado. Uno puede categorizar a las personas entre buenas y malas. La Biblia no lo hace así. La Biblia lo hace entre justos e injustos. Pero justicia es cuando Dios declara nuestra cuenta saldada, a saldo, libre. Ya no hay ninguna cosa que esté inclinando la balanza en contra nuestra. Miren entonces este versículo, Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, me gusta esta traducción, desde la fe y para unirnos por la fe a la vida que Dios ofrece. Como leemos en las Escrituras, el que es justo por la fe vivirá. Está citando Pablo aquí al profeta. Pero me gusta esta traducción. La justicia en el Evangelio se revela la justicia de Dios desde la fe. O sea, la perspectiva siempre es de fe. Y ese mismo versículo, en traducción Dios habla hoy, dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Recuerden, no nos llama buenos o malos. Recuerden ustedes que el Señor, cuando le llamaron maestro bueno, Él mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente el Padre. O sea que el mismo Jesús rehusó ser llamado bueno. Si nos clasificaran en buenos o malos, creo que la única forma sería decir malo, más malo, absolutamente malo, no sé. Pero bueno, no. Pero sí se nos llama justos, justos. La manera como Dios nos hace justos, dice acá, es por fe. Y luego dice, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Jesús mismo decía en su oración que lo único que el Padre esperaba de la gente era que creyeran en Él, que Él era la vida eterna, que crean en mí, a quien tú enviaste, que esa era la vida eterna, era lo que Jesús afirmaba. Así que una cara de la fe es la fe que alcanza la justicia delante de Dios. Por esa razón es que en la iglesia podemos, ¿cómo decirlo?, como cohabitar gente tan imperfecta, tan extremadamente imperfecta, porque no es por nuestras buenas acciones, afortunadamente, que Dios nos declara justos, o si no, pues ninguno cabría en ese caso, en esa categoría. Pero hay una segunda cara. El segundo aspecto de la fe es la fe que crea o la fe que produce resultados. Lo que quiero mostrarles es que si bien por un lado la fe es útil para poder acercarse a Dios y ser hallado por Él como justo, por otro lado, la fe es una herramienta que Dios le ha dado al hombre para construir cosas, para hacer que cosas sucedan. Esa es la otra faceta, la fe que crea, la fe que realiza, la fe que produce resultados. Por eso, si ustedes miran bien la definición de Hebreos 11, eso es lo que apunta esencialmente, cuando dice, es pues la fe la sustancia de lo que esperamos. Es decir, es lo que le da
forma o lo que le da vigencia o lo que trae a realidad aquello que esperamos. Entonces miren conmigo por favor Hebreos capítulo 11, vengan conmigo. Hebreos capítulo 11, el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, miren que ahora primero muestra un hombre que alcanza justicia delante de Dios, y ahora habla de otro que, además de alcanzar justicia, provocó algo. Dice luego, por la fe, no sé si están conmigo siguiendo la lectura, Hebreos 11, voy en el versículo 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Aquí hay dos cosas. Por un lado alcanza una posición delante de Dios, pero por otro lado provocó un acontecimiento. Su fe hizo que algo pasara. Este mismo pasaje se los quiero leer en la traducción de Message, la traducción paráfrasis en inglés. Dice: por un acto de fe, Enoc se saltó la muerte completamente. Ellos lo buscaron en todas partes y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Sabemos, basados en testimonios confiables, que antes de que fuera tomado, él agradaba a Dios. Es imposible agradar a Dios apartado de la fe. ¿Por qué? Porque cualquiera que quiere un acercamiento con Dios debe creer ambas cosas: que Él existe y que le preocupa lo suficiente responderle a quienes le buscan. Por fe, Noé construyó un barco en medio de tierra seca. Él fue avisado acerca de algo que no podía ver y actuó basado en lo que se le dijo. ¿Cuáles fueron los resultados? Su familia se salvó. Su acto de fe, escuchen esta expresión tan increíble, me gusta mucho. Su acto de fe estableció una línea divisoria, trazó una línea de separación definitiva entre el mal del mundo no creyente y la justicia de los que creían. Como resultado, Noé tenía intimidad con Dios. Es una forma de describirlo mucho más poderosa. Así que hablamos de esas dos caras de la fe, pero quiero enfatizarles mucho, no solamente nos quedemos con una, la fe que nos da una posición correcta ante Dios, sino la otra, la fe que realiza, la fe que hace que las cosas pasen. Vamos a meternos entonces en un asunto más ya para irnos acercando a redondear las ideas. Quiero mostrarles a ustedes algo que llamo elementos de la fe. ¿Van conmigo? ¿Me están siguiendo? Quiero plantearles unas cosas aquí que me parecen interesantes para la vida nuestra. La primera de ellas, quiero mostrarles a Dios como un Dios de fe. No sé si han pensado alguna vez de esa manera. Dios es un Dios de fe. Uno requiere mucha fe para hablar que sucedan cosas y que las cosas sucedan. ¿O no les parece a ustedes que eso denota fe? Tal vez no lo miren de esa manera. Uno dirá, pero es Dios. Sí, pero esa es una expresión de una característica de Dios, la fe. De hecho, yo creo que todo ser tiene una capacidad de fe. Lo que cambia es la forma como la direcciona. Pero hablemos un poquitico de este primer aspecto. Un Dios de fe. Quiero presentarles a ustedes en esta noche. Hay un texto en Job capítulo 38 que me parece importante destacarlo para recordarles algo. Dios, como un arquitecto, trazó los planos y las medidas del universo. Quizá nosotros somos dados a pensar que Dios comenzó a hablar medio a la topa tolondra. O sea, Dios es tan sabio que no necesitaba ni siquiera pensarlo, diría alguno. O Dios comenzó a hablar como lo que se le vino a la cabeza. ¿Y ahora qué? Estoy como tan desocupado, estoy un poquito aburrido, a ver qué me pongo a hacer. Bueno, hagamos esto o hagamos aquello. Miren cómo dice Job, y se lo voy a leer luego en la traducción también de Message, que es mucho más clara. El versículo 4 de Job capítulo 38 dice: ¿dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. La traducción Dios habla hoy. Y luego dice: ¿sabes quién decidió cuánto habría de medir? ¿Y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Cómo comienza un arquitecto?
trazando unos planos, estableciendo unos modelos, diciendo qué va allí, qué va allá. Miren cómo dice la traducción de Message, todo el pasaje completo desde el versículo 1. Perdónenme que ahora yo la pasé de largo. Escuchen cómo dice y ubíquense allí si la van siguiendo conmigo. ¿Por qué confundes los asuntos? Está hablándole Dios a Job. ¿Por qué hablas sin saber de lo que estás hablando? ¿Cuántos saben de qué? ¿Cuántos han vivido una experiencia así, no? Que uno habla y no sabe de qué. Y luego dice, reacciona Job, levántate y párate firme. Tengo algunas preguntas para ti y quiero que me des algunas respuestas bien directas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Quién decidió su tamaño? Seguramente tú sabes eso. Dime ya que sabes tanto. ¿Quién hizo los, aquí viene como se pone en detalle, quién hizo los planos y las medidas? ¿Cómo fueron vaciadas sus bases? ¿Y quién colocó la piedra angular? Mientras las estrellas de la mañana cantaban en coro y los ángeles exclamaban en adoración. ¿Y quién tomó, esta me gusta mucho, y quién tomó control del océano? ¿A usted no les ha pasado parados frente al mar, a la orilla del mar? ¿Por qué uno puede estar tan seguro en la playa? O sea, ¿a mí quién me garantiza que el mar no pase de allí? Yo siempre me lo pregunto, estoy a la orilla del mar y digo, y podría en cualquier momento tragarme. Dice acá, ¿quién tomó control del océano cuando salía a borbotones como un bebé cuando emerge de la matriz? Ese fui yo. Lo cubrí en nubes suaves, escuchen esta expresión, y lo coloqué bajo la seguridad de la noche. Luego hice un parque de juegos para que pudiera correr con libertad. Y le dije, quédate aquí, este es tu lugar, tus rabietas salvajes están confinadas a este lugar. ¿Saben cómo dice la Reina Valera? Dice, una traducción, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas. Aquí dice tus rabietas salvajes están confinadas a este lugar. El Dios arquitecto, cuando Dios comenzó a hablar, empezó a llamar a existencia aquello que ya él había trazado previamente. Dios no comenzó a decir algo por decirlo. Y creo que a eso se refiere Hebreos capítulo 11. Mírenlo conmigo, por favor. Hebreos 11, el versículo 3. Miren esta expresión tan interesante. Por fe sabemos que Dios formó los mundos, dice acá. Versión Dios habla hoy. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Me gusta esa expresión. Lo que vemos no dice que no existía, dice que se hizo de cosas que no se veían. No estoy hablando de planos paralelos, no estoy diciendo que existía en otra parte, en otra dimensión, aunque sí en otra dimensión, en la dimensión de la fe, en la dimensión del espíritu, donde se ven cosas, pero la fe es la herramienta para traerlas. Es como la caña de pescar, para hacer que vengan de esa dimensión o de ese ámbito de la visión o del sueño, para traerlos a realidades, para convertirlas en cosas ciertas. Y yo creo, mi hermano querido, yo no sé qué pienses tú, que la fe de Dios está en nosotros. Luego nosotros tenemos un potencial mucho mayor del que creemos en cuanto a fe, capacidad de fe. Así que la primera cosa que quiero presentarte es al Dios de fe. La segunda, y vamos a estar siguiendo allí unos cuadritos que les puse. La segunda, hay una advertencia increíblemente poderosa en la Biblia. Me convierto en aquello que yo creo. Miren por favor conmigo Romanos capítulo 4, el versículo 18. Me convierto en aquello que yo creo. Si ustedes miran a sus pantallas, van a mirar, vamos a subrayar algunos versículos, algunas frases de ese versículo. Una de las frases es él creyó, otra frase es llegar a ser y la otra frase es conforme a lo que se le había dicho. ¿Sí están mirando ustedes sus pantallas? Tres frases claves, tres palabras claves, perdón. Noten ustedes, por favor, noten hasta aquí, antes de avanzar. Noten el orden y dense cuenta que se establece un patrón. Yo me convierto en aquello que yo creo. Escuchen esto, por favor. Yo llego a ser la expresión de lo que creo. ¿Qué será en el futuro? Lo que estoy creyendo hoy. Hacia allá, lo que creo me catapulta en esa dirección. Él creyó
para llegar a ser conforme a lo que se le había dicho. Alguien dirá, pero se le había dicho. Indudablemente, Dios le había dicho algo, pero él podría haber creído otra cosa. ¿Dónde está la fuerza del versículo? La fuerza del versículo está en lo que él creyó, y que eso, en lo que él creyó, le hizo una realidad particular a él, afortunadamente sintonizada con lo que Dios le había dicho. Ahora miren ustedes, les voy a mostrar allí los significados textuales del griego de cada palabra. La palabra creyó, literalmente en el griego, es dar crédito o confiar. ¿Sí está saliendo claro para ustedes en la pantalla? Una segunda palabrita clave allí es esperanza. A veces ese término esperanza se puede diluir, pero la esperanza aquí es esperar con anhelo o expectación. No es la esperanza del ojalá, que alguien por allá me dijo que eso veniera de una herencia de los musulmanes aquí, ¿no? Ojalá, bueno, quizá por eso es como tan débil, ojalá. Igual en la Biblia aparece. Y la tercera que les quiero mostrar aquí en significado es la expresión llegar a ser, que es tremendamente poderosa. En el griego la palabra llegar a ser es la palabra ginomai. ¿A qué les suena? Tiene su sonidito ginomai, y miren lo que traduce, ahí está. Hacer que sea o dar a luz. Así que uno podría parafrasear este versículo diciendo, yo voy a dar a luz aquello que creo. Óiganme bien, queridos hermanos, hay un sistema de creencias que puede atraparnos y aniquilarnos, o un sistema de creencias que puede proyectarnos, catapultarnos. Lo que yo creo es vital. Yo creo que alguno está todavía como tragándose esta como con dificultad. No, pero es que ya lo que Dios dice. No, el énfasis no está en lo que Dios dice aquí. En el versículo no dice que lo que Dios dice o que lo que Dios dijo se hizo realidad automáticamente. Por favor, miren bien el versículo. Está claro que lo que se hizo cierto, lo que Dios dijo, porque hubo un hombre que lo creyó. Tú podrías comparar esto como algo así como los cables de alta tensión que pasan frente a las casas. Por allí circula energía eléctrica o energía convertida en energía eléctrica. Ahora, alguno creerá que de pronto un protón, ¿cómo es el contenido de la energía eléctrica? ¿Son protones? Ya se me olvidó. ¿Sí? ¿Neutrones? ¿Electrones? ¿Son solamente electrones? Solamente electrones. Bueno, digamos, así es. Que no, que estamos esperando que algún electrón salte y automáticamente me ilumine todo mi sistema eléctrico interior. No, allí está pasando todo el tiempo, pero a menos que yo ponga una cuerda y jale de allí todo eso, aquí adentro no voy a tener luz, aunque tenga el sistema correcto. Te lo voy a decir de nuevo. Tú te vas a convertir en aquello que tú crees. No, pastor, en lo que Dios dice siempre y cuando tú lo creas. Finalmente te vas a convertir en lo que tú creas. Y vas a expresar en tu vida lo que tú creas. Alguien dirá que no, yo te digo que sí. Y tengo cómo demostrártelo en la Biblia, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que a algunos, ni siquiera al haber oído la voz de Dios directamente en el monte, en el Sinaí, dice que oyeron la voz, pero dice que no les aprovechó, no les sirvió. ¿Se pueden imaginar cómo es posible que escuche la voz de Dios y que aún oyendo la misma voz de Dios no les sirva de nada? O sea que sí es posible. Dice que no les sirvió porque no la creyeron. O sea que puede seguir pasando delante de ti la palabra o la promesa o el dicho del Señor como los cables de alta tensión, y hasta tanto me conecte con ellos no va a pasar nada conmigo. La realidad mía no va a estar marcada por lo que Dios dice, sino por lo que yo creo. Y si estoy creyendo algo distinto a lo que Dios dice, eso es lo que va a marcar mi realidad. Esta es mi advertencia para ustedes esta noche, una advertencia solemne. Elementos de la fe: me convierto en aquello que creo. Y unos para ir redondeando este tema, unos finales. En Hebreos capítulo 11, dice la Biblia que los antiguos no recibieron lo prometido, sino simplemente estuvieron mirándolo de lejos, y luego dice, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros. Con esto vamos a redondear ya nuestro tema. 4 cosas más. Primero, recuerden que estamos hablando de elementos de la fe. Si queremos una fe desatada en nosotros, tengamos estas cosas en cuenta. Lo primero, mirándolo.
Ese mirándolo nos habla de la fe y la esperanza por un lado. ¿Qué tan claro resulta que la fe opera con la esperanza? ¿Están conmigo? En Romanos capítulo 4 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la sustancia de lo que esperamos. Así que en ambos casos fe y esperanza van de la mano. Lo que yo espero me refiero a expectativa, me refiero a un anhelo profundo del corazón, no me refiero al débil ojalá. No hablamos de un ojalá vacío, hablamos de dibujar en nuestra mente una expectativa de lo que esperamos, de lo que anhelamos, de lo que creemos. Recuerden, mis queridos hermanos, que en la armadura de Dios hay una pieza que es el yelmo, y aunque en Efesios lo llama el yelmo de la salvación, no recuerdo ahora si es en Colosenses o Tesalonicenses que lo llama el yelmo de la esperanza de salvación. O sea que siempre operan juntas, la esperanza y la fe. Y el otro aspecto, en este verlo, son un asunto que desata la fe, un asunto inicial es visión. Eso es lo otro entonces de que debemos marcar aquí. Siempre es el comienzo de toda obra de fe, una visión, un sueño. Y hay ejemplos increíbles en la Biblia. Si ustedes quieren, después miren bien la historia de Jacob con las ovejas y las varas. Es un ejemplo increíble, impresionante verdaderamente. ¿Cómo es posible que uno pueda producir efectos en el plano físico cuando por medio de la fe utiliza inclusive un lenguaje visual para expresar lo que él estaba viendo? Es increíble. ¿Cómo era que ovejas blancas, que no tenían ni una chispa de color, porque fueron expuestas a un hombre que les ponía unas varitas con peladuras, empezaron a dar a luz ovejas manchadas, rayadas y salpicadas de color? Esto tiene aplicación también. Si ustedes tienen una empresa, un negocio, deberían buscar cómo dibujar su visión de una forma que la miren todo el tiempo, porque eso empuja la fe. Recuerden que la fe está asociada con esperanza, y esperanza y visión tienen un vínculo muy cercano, aquello que espero, aquello que estoy vislumbrando. El segundo elemento aquí, o el siguiente es creyéndolo. ¿Qué quiere decir ese creyéndolo? Acciones de fe, sencillamente, acciones de fe, actos de fe. La fe, para hacerse real, demanda de nosotros acciones. Yo recuerdo una mujer una vez que, de las primeras veces que oraba por enfermos hace muchísimos años, el Espíritu me habló de una mujer que tenía un problema en la piel, y pasó la mujer allí. ¿Quién es? ¿Dónde está esa mujer? Y pasó, pero cuando ella pasa, el Espíritu me dijo que la mandara para su casa y le dijera que se untara barro. Cuando yo le dije eso, la gente que estaba ahí me miró como diciéndome, este está aquí es cañándonos. Pasó un mes, eran reuniones de sanidad que hacía el hermano Alfredo Fonseca, y ese día yo estaba reemplazando en esa partecita, menudo lío. Al mes siguiente llegó esta mujer diciendo que ella llegó a su casa y tomó lo que le había dicho, preparó barro, alistó todo, puso una colchoneta y todo lo demás, y dice que cuando ya estaba lista, empezó a quitarse la ropa. En ese momento, en ese tiempo, entre el momento en que se despoja de la ropa y va a untar el barro, quedó totalmente limpia. O sea, en ese instante fue enteramente limpia de su enfermedad. Ella actuó, ella se movió, ella dio un paso en el asunto. O sea que acciones de fe, ese creyéndolo significa actuar. La fe tiene un rostro visible, que son acciones. Ahora, allí igual necesitamos entender, yo les planteo como un pequeño dilema entre la fe y nuestras creencias. Creo esto, creo aquello, pero hablamos de la fe en el sentido de ir en línea con lo que Dios dice, de soltarnos de nuestras creencias personales, de destruir fortalezas en la mente y cosas así. Lo siguiente es saludándolo. Aquí hablamos de lo que podríamos identificar como el arte de recordar. ¿Qué es lo que Dios me ha dicho? Lo estoy enfocando y reenfocando de tiempo en tiempo. ¿Cuál es la promesa que Él me ha dado? Además hablamos de un compromiso con una visión. Mira, mi hermano, hay que convencerse de eso. Una visión, digamos, una vez se siente muy orgulloso de que tiene una gran visión. Alguien puede decir, tengo una visión increíble, o soy un visionario. Pues la verdad es esta, que una visión no se realiza sin demandar todo absolutamente de la persona que porta esa visión, o que detenta esa visión, o que tiene los ojos abiertos en dirección de esa visión. Quiero decir que el asunto no es como tan buena noticia a la larga. Una visión así como, uy, caramba, la visión que Dios me dio va a demandar todo de ti para poder cumplirse.
ese es el saludándolo. Va a comprometer cada recurso que tengo, va a comprometer hasta la última fibra mía para su cumplimiento. Y ahí está la diferencia entre ser un simple soñador o un verdadero visionario, que las cosas sucedan luego. Y la última es confesando. Nos referimos a hablar lo que creemos. Aunque pueda parecerte raro lo que te voy a decir, hay una lección que aprendemos de José el soñador. ¿Sabes cuál es? Que uno tiene que hablar de sus sueños. Uno tiene que contarlos. Ahora, no en el espíritu que este muchacho lo hacía, quizá. Pero yo sí creo que debemos hablar de nuestros sueños. Decir qué es lo que Dios nos ha dicho. Hay textos muy interesantes al respecto, pero solamente les voy a leer en Romanos capítulo 10, versículo 5, porque Moisés, noten este contraste tan interesante, dice, porque Moisés escribe, noten ustedes cómo era la justicia de la ley y cómo es ahora en este, yo no sé cómo llamarlo, el régimen de la gracia, el favor inmerecido, porque Moisés escribe que el hombre que practica, noten esto, Moisés escribe que el hombre que hace la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, escuchen, versículo 6, dice, o sea, la de la ley escribe, la de la fe dice. No digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo, mas qué dice, insisto otra vez, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Y aquí viene el famoso texto, ¿quién se lo sabe de memoria? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Increíble. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahí está la respuesta, la palabra de fe. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Qué tremendo. Y Pedro decía en primera carta de Pedro, capítulo 4, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aún nuestro lenguaje debería adecuarse. Bueno, mis queridos hermanos, ya para terminar, quizá alguno dirá, ¿y cómo hago para crecer en fe? Si se puede hablar de crecer en fe. Yo diría que, por un lado, es conociendo más a Dios. Un día una mujer estaba en mi oficina diciéndome, ¿cómo hago para tener fe? Me cuesta tanto tener fe. Entonces le pregunté si era casada, sí, me dijo. Le pregunté si tenía hijos, sí, que tenía uno. Le pregunté la edad, tenía como 3 años. Le dije, ¿dónde está? Con mi vecino. Con mi vecina, me decía. Yo le dije, ¿qué tal está? Está bien. Yo le dije, ¿tú cómo sabes eso? ¿Qué tal que se abrió la puerta repentinamente? La vecina se distrajo viendo la novela, atravesó la calle y un camión apareció. La mujer casi grita, o sea, se lo dije tan bien, se lo dramaticé tan adecuadamente que la mujer casi grita. Y me dijo, no. Yo le dije, bueno, eso es fe. ¿Por qué no? Le dije yo a ella. Ahora preguntaba era yo. Y me dijo, pero es que yo conozco a mi vecina. Yo sé dónde lo dejé. Yo le dije, ok, ya tienes mi respuesta. ¿Quieres más fe? Conoce más a Dios. Eso es lo que necesitas. Conócelo más. Ahora alimenta tu fe. Todo lo que aliente la fe es importante. Trabaja la fe. Yo no sé si les mostramos salió el cuadrito allí de la ilustración de imágenes o no. Ahí está entonces. Conoce a Dios, alimenta tu fe y trabaja la fe. Dios nos va poniendo frente a retos que hacen que la fe vaya creciendo en desafíos. No puedo terminar sin recordarles que por algo en la armadura de Dios, en la de Efesios 6, aparece la fe en un lugar muy importante. Ustedes saben lo que creemos frente a la armadura, que la armadura de Dios no es algo místico que yo me pongo, que yo me quito, que me la pongo en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan la discusión famosa aquella de, y yo por la mañana me pongo la armadura, decía el uno al otro, y el otro le decía, ¿y por qué se la quita por la noche? Y si hubiera estado yo ahí, le diría que porque dormir con armadura debe ser la cosa más incómoda del mundo. La armadura no es algo místico. Si así fuera, Pablo no se hubiera ocupado de explicar cada pieza a qué equivale. La armadura tiene que ser algo que uno vive.
vivencial, experimental. Y ahí está el escudo, y el escudo, dice la Biblia, que el escudo es la fe. La fe es un escudo para apagar los dardos encendidos que el maligno lanza, dice la Escritura. Así que, evidentemente, la fe de la que hablamos no solamente tiene que ver con el fundamento de doctrina bíblica, sino tiene que ver con gente que realiza cosas, gente que consigue una posición de justicia ante Dios, pero que hace que cosas pasen, gente que comprende, que sabe moverse en esa dimensión de la que hablamos. Me refiero a gente que sabe que Dios es un Dios de fe, gente que conoce los secretos de visión, acción, el recordar, el compromiso y luego el confesar, que son elementos de fe. Recuerden ustedes que todo esto es para moverse en el ámbito, en ese otro ámbito de donde uno trae las cosas a realidad, que es finalmente el ámbito más real o el mayor, porque es el que condiciona las cosas visibles. Bueno, aquí terminamos entonces. Vamos a abrir entonces 2 minutos de un espacio para preguntas. Yo sé que es muy tarde hoy para los que estamos acá, pero quizá alguien tenga alguna pregunta por hacer antes de cerrar la sesión definitivamente. ¿Hay alguna pregunta? Solamente se pone en pie y la hace en voz alta. Les tenemos una promesa para los que han sido muy fieles en quedarse hasta esta hora. Ya les va a gustar. ¿Alguna pregunta? Miren que la cámara los está enfocando. Ok. Recuerden entonces, Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el punto de partida. Oigan bien esta parte, es como si dijera, cambien su forma de pensar, vuélvanse a Dios y muévanse en la dimensión de la fe ahora, no en la dimensión de los sentidos nada más. Muchas gracias, aquí terminamos entonces esta segunda sesión de fundamentos de la doctrina cristiana, que es fe en Dios. Ok. No se vayan, por favor, no se vayan. Pastora Magi, pasa por aquí, por favor. Y aquí con el pastor Edgardo vamos a celebrar el cumpleaños de nuestros pastores. Edgardo cumplió hace una semana y Magi está cumpliendo hoy. Un aplauso, oiga. ¿Cuál es la idea? Vamos miren esto acá. ¿Quién va a cantar el cumpleaños? Que soplen los dos, que soplen los dos. Bien, ¿cuál es la idea? Ahorita vamos a hacer una oración por ellos y después podemos salir en orden. Y afuera está esta es la hija de lo que hay afuera. Afuera hay un pedacito de torta, entonces no se vayan sin comer la torta en honor a sus pastores, ¿vale? Pongámonos en pie, extendemos las manos y vamos a bendecirles y a orar por ellos. Padre, nosotros en este momento como congregación, como la iglesia, la parte de la iglesia que se reúne en este lugar, nos unimos. Hacemos una oración unánime y te clamamos la bendición para nuestros pastores, Señor. Yo siempre he creído y siempre te lo digo, para ti es importante los tiempos, cuando nosotros cumplimos años. Y tú como Padre bueno sabes darnos los regalos y los deseos de nuestro corazón. Yo te clamo que los deseos del corazón de cada uno de ellos y los deseos como pareja se cumplan.
Te lo clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret como regalo de cumpleaños, Padre. Y nosotros como regalo también lo que hacemos es que bendecimos. Les bendecimos su amor, bendecimos su unión y bendecimos el ministerio que están llevando a cabo en medio nuestro. Y que la sabiduría del Espíritu Santo siga abundando. Que el poder del Espíritu Santo siga manifestándose, Padre, y que siempre los guardes en la parte física, que sus cuerpos, que todo lo que quiera dañarles, Señor mío, nosotros hablamos la sanidad, nosotros hablamos tu salud sobre ellos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Les amamos en el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice: a comer torta. Amados, lo de hoy, compréndanos, fue comenzando. Vamos a tratar de terminar a las 9 para que después no digan: ay, no, eso salimos tarde, no lo hemos. Sí, no, la otra semana. Ojo, al igual que les prometemos, ya después que esté esto cuadrado, de salir temprano, también es bueno que lleguemos a las 7. Sé que para algunos es difícil, y hoy estuvo difícil, pero hagamos todo lo posible y nos va a ir bien. Que el Señor les bendiga, vayan a comer torta.